Bueno, hermano, buenas noches. Vamos a ir al libro de Ezequiel 3, 1 al 21. El tema que lleva como título El siervo fiel. Dios está buscando hombres fieles. Dios está buscando hombres que se mantengan en la verdad, que vivan la verdad, que prediquen su palabra. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dios está necesitando hombres que prediquen su palabra, pero que vivan de lo que predican, que vivan la palabra, que edifiquen la palabra primero, sus vidas, para poderla predicar. Dios está buscando hombres que estén bajo el señorío de Cristo, hombres que sean fieles, que vivan y tengan el testimonio de Jesús, la moral de Jesús como hombre, que sean santos, que sean dignos, obreros dignos para predicar su palabra, para llevar su palabra. Cuando hablo de siervos fieles, estoy hablando para la iglesia de Cristo, hombres levantados como atalayas, hombres que conozcan la palabra, que prediquen la verdad, que lleven la luz, la vida. El atalaya es necesario en estos tiempos para predicar y hablar de lo que edifica a la iglesia de Cristo y lo que no nos conviene. La palabra en sí nos edifica, nos desnuda y nos transforma, nos alimenta. Pero necesita la iglesia de Cristo de hombres fieles, de atalayas que exhorten, enseñen y estén vigilantes en la iglesia de Cristo. Que puedan enseñar al pueblo de Dios, edificar al pueblo de Dios. La palabra viva nos transforma, nos unifica, nos lleva a la imagen y semejanza de Cristo. El atalaya es el que advierte al pueblo. La iglesia de Cristo está carente de hombres que sean verdaderos atalayas, que enseñen la verdad, que señalen al pecado, que enseñen sobre el pecado y las consecuencias que tiene para nuestras vidas espirituales. La iglesia de Cristo carece de esos atalayas que amen a Dios sobre todas las cosas, que amen al prójimo, que tengan misericordia y amor, que enseñen con esa misericordia y amor en la iglesia de Cristo y al pueblo de Dios. En el 3:16 me dice la historia en Ezequiel 3:16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dios nos levanta hombres, levanta ministerios que sean atalaya para su pueblo. Levanta hombres dignos. Pero nosotros tenemos que nacer de nuevo y ser transformados
santificado. Debemos de estudiar la anchura y la profundidad de la palabra. Debemos de estudiar a Cristo como hombre y Cristo como deidad, como Dios. Tener conocimiento de lo que es el Evangelio de Dios. Enseñar en nuestras congregaciones la verdad. Pero no es nada más enseñar y enseñar por enseñar. El atalaya debe tener el testimonio de vida, debe tener la resurrección, debe de tener la vida, debe haber vida en él, debe de amar a Cristo y estar sujeto a la palabra y al Espíritu. Debe de conocer y estudiar la profundidad de la palabra y enseñarla. Enseñar la palabra tal como es. Pero lo más importante es que esté la vida, porque la vida origina todo. La vida va a llevar y a darnos la palabra. La vida nos va a transformar, nos va a llenar. El atalaya debe tener el testimonio de Jesús. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Dios necesita atalaya, levantar hombres fieles a su palabra, a su espíritu. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya está pendiente, alerta, amonesta, enseña al pueblo, edifica a la congregación. Yo te pregunto, tú que eres líder de tu iglesia y que estás enseñando, ¿estás siendo un siervo fiel? ¿Estás predicando la verdad? ¿Vives la verdad? ¿Eres un hombre santo? Todos los que se congregan ahí viven en santidad. Están señalando el pecado, están predicando sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la vida. Está la vida en ese altar. Cuando yo te dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Por eso es que los atalayas son importantes. Por eso es que los maestros, los pastores, deben de amonestar, edificar al cuerpo de Cristo, a la congregación. Dios nos va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Esa sangre va a correr por tu cabeza. Eres responsable de esos hombres y mujeres. Le vamos a dar cuenta a Dios sobre nuestros actos, sobre nuestro llamado y sobre nuestra responsabilidad como atalaya, como un siervo fiel. Debemos de predicar este evangelio, esta palabra tal como es. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Por qué el Señor nos advierte de esto? Porque hay mucha gente en nuestras congregaciones que no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que no conoce a Dios, no conoce a su Hijo amado Jesucristo. Hay mucha gente que no ha sido limpiada por la sangre del Cordero. Y dice que es hijo de Dios. El atalaya debe estar instruido en la palabra, pero debe tener discernimiento, crecimiento espiritual y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando Dios habla, cuando necesita dar pasto fresco a estas personas que no han nacido, a los que han nacido, a los que son niños y a los que son
maduros. Dentro de nuestras congregaciones hay, o puede haber todo tipo de gente, pero deben de estar los que son de Dios, debemos de estar los que tenemos el testimonio de Jesús, los que hemos nacido de nuevo. Pero igual debemos de predicar y ser buenos servidores atalayas. Estén o no estén convertidos. Debemos erradicar el pecado. Debemos de unificar a Cristo. Debemos de sujetarnos a la palabra y al Espíritu como buenos atalayas. Como buenos hijos de Dios. Eso va para todos. Como buenos siervos. Como buenos siervos que somos. Debemos de amonestar, de alertar, de predicar, de erradicar lo malo. Dios quiere sacar lo que no es de Cristo de nosotros. Dios quiere sacar lo que no edifica y lo que no nos deja crecer. El atalaya debe estar pendiente sobre su trabajo y su importancia dentro de las congregaciones. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, y se pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. A lo mejor usted piensa que como estamos en Ezequiel y estamos en el Antiguo Testamento, estamos fuera de contexto para la iglesia de Cristo. El mayor atalaya que ha dado Dios se llama Jesucristo. El mayor maestro, el más grande sacerdote y maestro, atalaya, es el Señor Jesucristo. Hermano, debemos de seguir el ejemplo de Cristo como maestro, como gran atalaya, que predicó la verdad, que vivió y predicó la verdad, la justicia, el amor y la misericordia de Dios. El atalaya enseña que nosotros debemos devolvernos a los estatutos, a los mandamientos, a los decretos. Debemos devolvernos a la palabra. Debemos devolvernos al camino y a la vida. Debemos de arrepentirnos. Debemos de ser hombres santos, hombres fieles. Hombres que amemos la obra de Dios. Que amemos a Jesucristo y a Dios sobre todas las cosas. Sin importar un salario. Sin importar un salario, como lo dice mi esposa. Sin esperar nada a cambio. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. En las tribulaciones, hermano, en lo poco y en lo mucho. Nosotros no tenemos por qué vivir pendiente de lo que nos van a dar. Nosotros debemos de cumplir y hacer la obra de Dios, a lo que fuimos llamados. Porque el Señor asumió su ministerio como hombre y cumplió su ministerio. Fue un obrero fiel. Se sujetó al Padre. Se sujetó a la palabra y al Espíritu. Hubo una unidad entre el Padre y Él. Los siervos fieles tienen esa unidad entre la palabra y el Espíritu y el Señor Jesucristo. Estamos bajo el señorío de Cristo. Predicamos y se vive la verdad. Somos ejemplos porque el atalaya es ejemplo a seguir. El atalaya tiene testimonio, que es el testimonio de Cristo y la verdad, la vida. Hay muchos hombres que están ocupando cargos o son líderes y no tienen ni testimonio, no son buenos atalayas. Bueno,
La palabra dice en los llamados y en los ministerios que es pastor y maestro. Un buen pastor es un buen maestro, es un buen atalaya. Hay dos tipos de atalaya, los que levantan los hombres también y los que levanta Dios, llamándolos con propósito. Pero no es lo mismo. Los que levantan los hombres a lo mejor no están preparados espiritualmente, no han crecido espiritualmente. Y los que levanta Dios, que son llamados con propósito, Dios los prepara, los unge y le da herramientas necesarias para ser un buen atalaya, para discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, para avisar al pueblo y a la congregación de los peligros, para oír la voz de Dios y amonestar, para oír la voz de Dios y dar pasto fresco y edificar la congregación. ¿Qué tipo de atalaya eres? ¿Eres un atalaya levantado por los hombres? ¿Eres un atalaya fiel o infiel? ¿Estás viviendo la palabra y la verdad? ¿Estás enseñando la palabra y la verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Como buen atalaya, como buen ejemplo, que predicara la palabra y diera testimonio entre todas las cosas de Jesús. Un buen atalaya da testimonio de la vida, predica la vida y lleva unción en esa palabra. Son hombres que buscan, que están buscando de Dios, que se postran delante de Dios todos los días a darle gracia, a alabarle, a glorificarle. Un atalaya fiel siempre está con su altar encendido, con su altar en orden, con su altar en unción, teniendo una buena comunicación con Dios. No estoy hablando de ser místico, estoy hablando de que un buen atalaya es obediente y se sujeta a Dios, que hace la voluntad de Dios y no la suya ni la de los hombres, que predica la palabra tal como está, sin cambiarla, sin manipularla, para que la congregación, el pueblo de Dios pueda crecer espiritualmente. Un atalaya es un hombre santo, es un hombre espiritual. Un mal atalaya es un hombre carnal, es un hombre que manipula, que no edifica, que no enseña al pueblo de Dios. ¿Qué tipo de atalaya eres? ¿Qué tipo de atalaya eres? ¿Cómo está tu congregación? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Estamos buscando la unidad de la fe? ¿Se está logrando la unidad de la fe? ¿Estamos buscando crecer a un varón perfecto? ¿Tenemos el testimonio de Jesús en nuestras vidas? ¿Tenemos un mismo sentir y un mismo amor? ¿Tenemos misericordia, mansedumbre y amor para enseñar, para edificar? ¿Eres un siervo fiel o eres un siervo infiel? ¿Hacia dónde estamos conduciendo la iglesia y al pueblo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para erradicar el pecado? ¿Qué estamos haciendo por los más pequeños? Por los que no han nacido o han nacido y son pequeños dentro de nuestra iglesia. ¿Le has preguntado a Dios qué necesita tu congregación? ¿Qué necesitas tú como líder, como siervo, como hijo de Dios?
¿Qué vamos a hacer entonces con la condición de la iglesia, como está la iglesia? Si eres un buen atalaya, debes de tener una congregación que está creciendo espiritualmente. Quizás está siendo transformada a la imagen y semejanza de Cristo con la palabra y el Espíritu. Que hay vida, que está el Señor, que tiene el testimonio de Jesús. Porque un buen atalaya es obediente y se sujeta a Dios, a la palabra y al Espíritu. Y predica lo que Dios quiere que se predique. Tenemos el caso de Jonás. Dios lo mandó a predicar, pero le dijo, vas a predicar lo que yo te diga. Todos estos profetas fueron levantados para hablar la verdad. Y Cristo vino como gran y sumo sacerdote, como el gran atalaya y maestro de todos nosotros, a predicar la verdad, a enseñarnos el camino. El atalaya muestra el camino, va al frente, guiando, protegiendo a los pequeños y a los que Dios le ha dado para que pueda pastorear, pueda guiar, pueda enseñar. El atalaya es importante. Dios busca siervos dignos, buenos atalayas. Necesita la iglesia de Cristo buenos líderes formados bajo la unción de Cristo. Buenos atalayas. Necesita la iglesia de Cristo para salir de este caos, para salir de todos estos males que tenemos hoy en día. Debemos de sujetarnos a la palabra y al Espíritu, volver a la verdad. Necesita la iglesia de Cristo y Dios está llamando siervos fieles para que hagan el trabajo, para que recupere el prestigio la iglesia de Cristo, para que recupere su posición delante de los hombres y del mundo, para que sea lumbrera, luz y lleve la palabra de salvación y edificación a los que no les conozcan. ¿Eres un buen atalaya? Y aún a los que le conocen. Y aún a los que no le conozcan. Aún a los que le conocen. Y aún a los que le conocen. Porque están dentro de nuestras congregaciones y no conocen al Señor. ¿Eres un buen atalaya? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás cumpliendo el propósito al cual fuiste llamado? ¿Tienes vocación? ¿Tienes amor? ¿Te preparaste? Dios necesita de esos atalayas que enseñen a su pueblo. Tomando en cuenta eso que estás diciendo, también tenemos que entender que no solamente es el atalaya el que cumple el trabajo o la función como siervo, sino todo aquel que siendo oveja o siendo llamado de Dios para salvación, tiene un papel que cumplir dentro de esa misma, de lo que es el mismo sentir y seguir en Cristo. Porque hasta la oveja más pequeña de la iglesia, si Dios le pone al conocimiento de algo y tiene que alertar al pueblo, tiene que levantarse y hacerlo, cumplir con su función. Porque la oveja más mínima, por muy pequeña que sea en el rebaño, esa tiene una función que hacer y una labor que llevar a cabo. Por lo tanto, todos, considero, somos llamados como atalaya. Sí, hay cargos específicos, hay ministerios específicos. Y eso es lo que tú le estabas hablando ahorita al pueblo. Porque no es lo mismo alguien que ha sido llamado para alertar que aquel que estando en el banco como simple oyente, de repente el Señor le dice o le alertan algo que no han visto los que están sirviendo como alerta para la iglesia. Sí, porque nosotros no queremos oír la verdad. Mucha gente dentro de la iglesia de Cristo no quiere oír la verdad. Tienen su corazón endurecido.
o no quieren, no han sido transformados. Todos tenemos que ser, como dice mi esposa, atalaya, pero debemos de prepararnos bien para ser un buen siervo y un buen atalaya. Sí, Señor. ¿Es tu caso? ¿Estás preparado? ¿Están creciendo todos espiritualmente? Porque dice el Señor en el 3:7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Eso es el problema de nosotros, la iglesia de Cristo, hoy en día. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel tenía ese problema. Y aún hoy persiste. Y aún hoy somos desobedientes. Sordos. No queremos oír la palabra, somos sordos y estamos ciegos. De dura cerviz. De dura cerviz. Porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Nosotros estamos así. Por eso es que Dios está llamando siervos fieles y buenos atalayas, para que prediquen la verdad, para que prediquen la palabra, porque la palabra nos transforma, nos edifica y nos lleva a un varón perfecto. Bueno, hermano, Dios le bendiga y Dios le multiplique grandemente en misericordia y en amor. Y que Dios nos dé unción, entendimiento y conocimiento para ser unos buenos atalayas. Discernimiento. Y discernimiento. Porque Dios nos da las herramientas y nos perfecciona esas herramientas para ser unos buenos siervos y atalayas. Dios les bendiga grandemente.